todos los hermanos con la paz del Señor. Vamos a estar orando para dar inicio. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, un día más de vida que nos da, Señor. Te damos gracias por estar una vez más conectados, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se pudieron conectar, Señor, en este día, y por aquellos que no se pudieron conectar también, Señor. Te pido que estés hablando en nuestras vidas, Señor, a través del estudio de hoy, Señor, que estés ministrando, Señor. Te pido, Señor, que tomes dirección, papá, de este estudio y que bendiga, Señor, la continuación. En el nombre de Jesús, amén. Ahora voy a estar dejando a nuestro hermano Brian Cancinos, que va a estar con la alabanza. Saludos a los hermanos del Señor. No sé si se escucha. Sí, se escucha. Vamos a estar adorando. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La dignidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es, y Él es digno de adorar. Y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es, y Él es digno de adorar. Y mi ser dirá, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Amén. Que Dios siga bendiciendo a la continuación. Amén. Hermosa alabanza. Ahora voy a estar dejando al pastor, que va a estar con el estudio bíblico. Amén. Saludo a todos los hermanos con la paz del Señor. ¿Quién hizo la tarea? ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo hice la tarea? La tarea era... ¡Ay, nadie! Bueno, ya para la próxima. La tarea era leer el capítulo 2 del libro de Hebreos, de la carta
a los hebreos, ¿no? Ya que el miércoles pasado comenzamos con el capítulo 1 de esta hermosa carta, ¿no? Una hermosa carta que, como habíamos dicho, no hay un autor específico. Distintos comentaristas habían dicho que Pablo era el posible escritor de esta carta, ¿no? Pero hay varias cosas y varias razones por las que ponen en dudas estas cuestiones, ¿no? Y hoy vamos a estar viendo el capítulo 2 de esta hermosa carta, ¿no? Que nos habla, que es una carta a los hebreos, ¿no? A los judíos que estaban en Jerusalén, ¿no? Y nosotros, antes de arrancar, quiero dejar una tarea para la clase que viene, que luego de leer el capítulo 2 de esta carta, quiero que agarren un versículo, el que más les guste a ustedes, el que más les llame la atención de estos 18 versículos que contiene el capítulo 2 de esta carta a los hebreos, y lo memoricen. Un versículo cualquiera, el que más les guste del capítulo 2, y lo memoricen. Y yo el miércoles que viene, perdón, estaré a dedo dando el lugar al hermano o la hermana para que pueda decir o citar de memoria uno de estos versículos. Es fácil la tarea, así que el miércoles que viene estaremos participando de esta tarea, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con el estudio de este capítulo 2 de la carta a los hebreos, ¿no? Ya ahí el subtítulo que nomás arranca el capítulo, tenemos uno que nos dice una salvación tan grande, ¿no? Y la misma, o sea, esta salvación forma parte de una de las 5 advertencias que va a estar realizando el escritor de esta carta a lo largo de toda ella, ¿no? Cada vez que nosotros encontremos, después en su casa, si quiere, con tiempo, buscar, cada vez que nosotros encontremos o que nos aparezca en el principio del versículo, que nos diga, por tanto, ¿no? Como arranca el versículo 1, vamos a leerlo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, o sea, que no sea que nos deslicemos, ¿no? Entonces, vemos que arranca con un por tanto. Ese por tanto significa una advertencia continuado de lo que ya vimos en el capítulo 1, ¿no? Que habíamos visto, de que Dios había hablado de muchas formas y de muchas maneras al hombre, y que ahora lo estaba haciendo o lo hizo mediante su Hijo, y habíamos visto que Jesús era mayor que los ángeles, ¿no? Entonces, dado a esa información que ahora sabemos, acá el escritor nos está dando una advertencia. Por tanto, por eso es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿no? Debemos de saber que nos está dejando ahí una advertencia, ¿no? Después busquen la carta si quiere las otras 4 advertencias, pero que más adelante nosotros las vamos a ir viendo, ¿no? Ahora la advertencia es lo que se da con respecto a lo que va a acontecer, ¿no? O sea que es necesario que los lectores, o sea, lo que nosotros prestemos atención a lo que va a exponer el autor de lo que sigue a continuación, ¿no? Para que con más diligencia, con más atención, atendamos acerca de las cosas que hemos oído sobre la salvación, ¿no? El autor nos está dando una advertencia, ¿no? Entonces nosotros debemos prestar atención cuando alguien nos advierte algo, por algo es que nos advierte, ¿no? Entonces debemos de prestar atención a la advertencia que el autor de la carta nos va a dejar, ¿no?
Por ahí la impresión que surge, ¿no?, de este texto es que por ahí los lectores, dado a que está dando una advertencia el escritor, por ahí los lectores, recordemos que esta carta era para los hebreos, para los judíos, por ahí los hebreos estaban cayendo en algún tipo de distracción, ¿no? Estaban medios como distraídos sobre el tema de la salvación, por ahí capaz por el tema de los ángeles, como habíamos hablado un poco, que ellos creían que los ángeles eran una especie de Dios también, y los adoraban. Capaz que no sabemos cuál era el tipo de distracción en la cual estaban cayendo y en el cual el escritor está advirtiendo a los lectores, ¿no? Pero que sí dice que están entretenidos con otra cosa, por eso dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, o sea, que presten atención, presten mucha atención a lo que oyeron, o sea, que se estaban perdiendo, porque dice, no sea que nos deslicemos, o sea, no sea que nos dejemos llevar por otras cosas, ¿no? Yo creo que esta advertencia tiene hoy vigencia para nosotros, ¿no? Ya que hay muchas cosas que por ahí a nosotros nos pueden distraer, ¿no? Nos pueden desenfocar, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y nos pueden llevar por ahí a una floja o a una indiferencia espiritual, ¿no? Y empezar a perder el verdadero sentido de la palabra de Dios, el verdadero sentido espiritual de la palabra de Dios, el verdadero sentido espiritual de la salvación, ¿no? Entonces nosotros debemos también prestar atención a estas cuestiones, ¿no? Con diligencia. Acá la palabra deslizarse quiere decir no dejémonos llevar, no perdamos la oportunidad. Es como, por ejemplo, cuando un barco está en el muelle, ¿no? Está atado con una soga, sostenido al muelle, o ¿para qué? Para que no se deslice, para que no se vaya. Si ese lazo, si ese nudo no está bien hecho, se suelta y el barco se desliza por el mar y empieza a naufragar, ¿no? Entonces, por ahí nosotros somos como ese barco, si no estamos atentos bien a lo que hacemos, por ahí podemos deslizarnos, por ahí podemos irnos por otro lado. Eso es lo que estaba advirtiendo el escritor a sus lectores, a los hebreos, ¿no? Pero leamos el versículo 2 y 3, que nos dice así: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, ¿no? No perdamos el centro, ¿no? El centro es la salvación y el peligro de deslizarnos de ella, el peligro de desatender la salvación, ¿no? Entonces acá el autor está hablando, ¿no? El tema de los ángeles en la carta de los hebreos es bastante recurrente en los primeros capítulos. Vamos a ver que el primer capítulo hay ángeles en casi todos los versículos, ¿no? Porque el autor estaba tratando de decir algo de los ángeles, ¿no? Ahora el autor nos recuerda que los ángeles tuvieron una importante actividad en el asunto de dar a conocer la palabra de Dios, ¿no? No sé, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando los ángeles llegaron a Sodoma con el anuncio de que Sodoma iba a ser destruida, y esa ciudad fue destruida efectivamente, ¿no? Exactamente como ellos habían dicho. En realidad, siempre que un ángel trajo un mensaje, uno podía tener por seguridad, cuando uno lo lee, ¿no? A través de la lectura de la palabra de Dios, por seguro de que lo que dijo el ángel se iba a llevar a cabo, ¿no? Precisamente en los términos en lo cual el ángel o los ángeles lo habían anunciado. Por eso dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, o sea, lo que dijeron los ángeles, así tal cual fue, ¿no? Ahora nosotros decimos,
que estamos en tiempo de la gracia, ¿no? Porque dice que y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿no? Como que está hablando de un pasado, como que está hablando del antiguo pacto, ¿no? Podríamos decir, y nosotros decir, mirá, ahora estamos en tiempo de la gracia, no creo que sea tan así, ¿no? Pero nosotros debemos entender que la gracia a nosotros no nos exime, no nos saca de tener una justa retribución por lo que hagamos, ¿no? Nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si en el Antiguo Testamento no pudieron escapar por todas las transgresiones, ¿cómo escaparemos nosotros, no? Un descuido acerca de lo que hemos recibido, que es la salvación, el tema principal que estamos hablando, sobre todo a ese descuido, ¿no? Sobre todo a lo que respecta a la victoria y liberación final de nuestro Señor Jesucristo, que hizo por nosotros, que incluyó en eso la salvación, ¿no? Si nosotros descuidamos eso, tenemos una consecuencia mala, ¿no? Ahora el escritor no detalla cuál es la consecuencia, cuál sería el castigo por el cual nosotros recibimos si descuidamos. Lo que sí dice que vamos a recibir una justa retribución, ¿no? Acá como quiero hacer un paréntesis y dar un comentario a modo de información, ¿no? Dentro del estudio de la Biblia, dentro del mundo de la teología, hay dos facciones muy fuertes que son la calvinista, que son los seguidores de Juan Calvino, que fue un teólogo francés, y la arminianista, que son los seguidores de un teólogo neerlandés, Jacobo Arminio, de los Países Bajos, ¿no? Estas dos facciones han estado en una discusión continua a lo largo del tiempo, se han hecho debate y todo por estos dos pensamientos que tienen estas dos facciones, que a la respuesta de una pregunta que por ahí en algún momento nos la hicimos, o nos la hicieron, o la pensamos, no lo sé, y la pregunta es, ¿la salvación se pierde? Es una pregunta, ¿no? Porque es algo que puede llegar el momento en el cual nosotros nos preguntamos. Ahora, estos grupos, ambas facciones, reconocen que la salvación es por fe, sí, perfecto, y no por obras, sino solamente por la gracia de Jesús, como dice en Efesios 2:9, que la salvación es por fe, no por obra, para que nadie se gloríe, ¿no? En este punto están de acuerdo, que la salvación es por fe y no por obra. Pero la diferencia empieza en que Calvino o los calvinistas, ellos creen que la salvación no se puede perder, y los arminianistas dicen que sí, la salvación se puede perder, y cada uno fundamenta sus ideas, cada uno toma versículos de un lado o del otro. Es un comentario a modo de información, por ahí en alguna prédica o en algún estudio que lean, por ahí se encuentran con alguno de estos nombres, entonces ya saben, sí, esta facción piensa una cosa y esta facción piensa otra, ¿no? Pero acá el autor no nos está diciendo qué tipo de castigo recibe aquel que descuida su salvación, ¿no? Ahora observemos que el mismo autor se incluye cuando habla y dice nosotros, ¿no? Es como para enfatizar la necesidad de atender lo que ya hemos oído y lo que ya se nos enseñó, ¿no? Sobre la salvación. A mí la Biblia me dice que la paga del pecado es la muerte, me lo dice en Romanos capítulo 6, 23. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vivir lejos del pecado. Vivir lejos del pecado para no tener esa justa retribución, porque dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si yo vivo lejos del pecado, no tengo esa retribución. Lo que el texto nos sigue agregando es que no quedará sin castigo aquel que descuida su salvación, que fue anunciada por el Señor y confirmada por todas las personas que lo han vivido y que hoy tenemos su testimonio en nuestras manos, ¿no? Que es la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué poder tiene el testimonio, ¿no? Entonces nosotros debemos ser hoy personas que den este testimonio, ¿no? Ahora miren lo que dice el versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos
con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, ¿no? Está hablando de los que dicen en el versículo 3, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, ¿no? Testificar es afirmar o aclarar una cosa asegurando de que es verdad, ¿no? Por haber sido testigo de eso, ¿no? Eso es testificar. Vemos claramente que nos dice que aquellos que testificaron a Dios, hablaron de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios estuvo juntamente con ellos, realizando mediante ellos señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, pero todo lo que ocurrió fue bajo la voluntad de Dios. Jesús en Marcos capítulo 16, versículo del 14 al 20, después léalo en su casa, les dice a su discípulo que estas señales seguirían a los que creen, ¿no? Entonces, todo esto es para que la palabra de Dios venga con autoridad, para que la palabra de Dios venga con verdad. Y es así como hoy nosotros podemos tener esperanza en esta palabra mediante estos testificadores, ¿no? Por eso nosotros como creyentes debemos de seguir creyendo en esta palabra y ser testificadores ahora de ella. Ahora nosotros tenemos el trabajo de ser testificadores de ella y que Dios nos va a acompañar. Amén, gloria a Dios. Ahora el versículo 5 nos cambia de subtítulo. Recordemos que los primeros 4 versículos nos habla de la salvación, de una salvación tan grande. Ahora nos va a hablar del autor de la salvación. ¿Quién es el autor de esta salvación tan grande? Miren lo que dice el versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Este texto pareciera decir que los ángeles no han sido destinados para gobernar, pero sí para servir. Claro está en el capítulo 1 de la carta, en el versículo 14, que nos dice, que habla de los ángeles. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ahí vemos que los ángeles no están destinados para gobernar, están destinados para servir. Así que el reino de Dios en la tierra será gobernado por Cristo y los redimidos. ¿Y quiénes son los redimidos? Todos los que crean en Jesús y en su obra redentora que hizo en la cruz del Calvario. Qué hermosa es la palabra de Dios. Ahora vamos a avanzar unos versículos así, porque si no por el tiempo. Vamos a leer del 6 al 9. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Y ese visites es más esa visita es con un propósito, con un objetivo que Dios siempre tuvo cuando envió ángeles, cuando envió mensajeros, profetas a hablar a los hombres, ¿no? Era con un propósito la visitación de Dios. Le hiciste, versículo 7, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, ¿no? Estos 4 versículos nos hablan del primer hombre de Adán, nos hablan de nosotros y nos habla de Jesús. A Adán se le dio la autoridad de cuidar la tierra y todo lo que en ella estaba, ¿no?
y Adán falló a causa del pecado, por eso fue quitado, ¿no? Del Edén. Ahora nosotros tenemos el dominio de todas las cosas en la tierra, pero a causa de nuestra carne que nos lleva al pecado, no podemos verlo, no podemos ver que todo está sujeto a nosotros. Y también habla de Jesús que mediante su obrar como ser humano confirma el dominio total de todas las cosas, incluso hasta la muerte, porque él muriendo venció a la muerte, ya que al tercer día resucitó, dándonos así a nosotros el poder también de pasar de muerte a vida por medio de Jesucristo. Jesús recuperó, miren lo que hizo Jesús, no solo nos dio la salvación, Jesús recuperó para el hombre lo que el hombre a causa del pecado había perdido. Qué grande es Dios, ¿no? Qué grande es Dios y la obra que Jesús hizo, esa obra redentora, volviéndonos al poder, volviéndonos a dar todas las cosas, ¿no? Versículo 10 dice así: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. La palabra de Dios nos está diciendo acá que todas las cosas son de Dios y por él todas subsisten. Para que Dios pueda llevar a muchos hijos a la gloria, o sea, ante él en su reino, perfeccionó o tuvo que perfeccionar a Jesús, que es el autor de la salvación. Pero ¿cómo? ¿De qué manera? Mediante aflicciones, porque dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dios tuvo que perfeccionar a Jesús mediante las aflicciones. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nosotros, no? Qué difícil, porque así como Jesús, nosotros también debemos ser perfeccionados. Nosotros vamos camino a la perfección. Qué hermoso es escuchar cuando decimos, no, nosotros vamos camino a la perfección, gloria a Dios, ¿no? Decimos todo. Pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo Jesús fue perfeccionado? ¿Cómo Dios hizo que Jesús vaya siendo perfeccionado cada día? A través o mediante las aflicciones. Abatimiento, tristeza, molestia, no sé, sufrimiento físico, cosas que sufrió Jesús. Jesús sufrió todas estas cosas, tuvo tristeza, estuvo molesto, sufrimiento físico en la cruz, en los latigazos, los golpes, todo, y todas esas cosas pasó Jesús. Por eso Él nos dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dado a esto, me da a pensar que servir a Dios es una experiencia dolorosa, ¿no? Porque a pesar de todas las cosas, nosotros debemos de seguir confiando en Dios. Nosotros eso lo vemos en Jesús, lo vemos en los apóstoles que sufrieron por predicar el evangelio, ¿no? Porque a nosotros a veces hay momentos en los que creemos que por estar con Dios no nos va a pasar nada o que todo va a estar bien, ¿no? Mientras más servimos a Dios, hermanos, más pruebas van a venir a nosotros, porque al pasar las pruebas vamos a ir creciendo. Yo siempre digo, una prueba es como cuando vamos a la escuela, cuando vamos a la universidad, las pruebas están para poder superar, para poder crecer, para poder avanzar en nuestro conocimiento. Y lo mismo pasa con Dios, ¿no? Vamos a tener pruebas. Ahora, versículo 11 y 12 nos dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Quiero aclarar acá un puntito. La santificación, cuando se usa en la palabra de Dios en referencia con el Espíritu Santo,
tiene que ver con la obra de Dios en nosotros, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo nos ayuda a santificarnos, o sea, esa santificación es más como una purificación, es más como un lavamiento. El Espíritu Santo nos va purificando para llegar a ser o para ser santos, ¿no? Por eso Dios mandó al Espíritu Santo para que nosotros podamos ser purificados, porque nosotros debemos ser limpiados. Para ser representantes de Dios acá en la tierra debemos ser santos, ¿no? Pero cuando se utiliza santificación con relación a Jesús, como acá está en el versículo, porque Él es el autor de la salvación y está hablando de Él, es como que no es una purificación, no es una condición, sino que cuando se habla de purificación con Jesús, es una posición que nosotros tenemos, que tenemos en Cristo. Él, Jesús, fue justo, ¿sí? Que ocupó el lugar de los injustos para llevarnos a Dios. Y así Cristo nos introdujo en la familia de Dios. Así nosotros podemos presentarnos delante de Dios. Recordemos que Dios es santo. Entonces nosotros debemos presentarnos como santos delante de Dios. Y Jesús nos da esa posición de santo, y el Espíritu Santo nos ayuda a santificarnos. Él nos purifica cada día, ¿no? Y ahora dice la última parte de este versículo 11, que no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él nos ha hecho formar parte de la familia de Dios. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Es la cabeza de la iglesia, la cabeza de la familia, y Él nos llama hermanos, porque todos nos hemos convertido en hijos de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo, ¿no? El versículo 12 vemos que qué es lo que hace Jesús en nosotros, ¿no? O lo que hace es conocer a Dios. El versículo 12 dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿Y qué es lo que va a hacer con nosotros? Alabar a Dios en medio de la congregación. Te alabaré, dice el versículo 12. El autor cita esta porción que es del Salmo 22, un hermoso salmo. Léalo en su casa y verá que hay más cosas que dijo Jesús que están en ese salmo. Hermoso salmo, puede leerlo después en su casa. Versículo 13, vamos a ver una citación de Isaías capítulo 8, versículo 17 y versículo 18, que va a parecer que está hablando sobre los hijos de Isaías, o por lo menos lo vamos a entender cuando lo leamos así, pero que habla más en profundidad sobre Jesús, ¿no? El Espíritu Santo es quien inspiró las Escrituras, ¿no? Entonces nosotros podemos ver la unidad de las Escrituras, a pesar de que fueron más de 40 autores los que escribieron. Hay un autor espiritual que fue el Espíritu Santo, ¿no? Yo creo que la mejor manera de entender el Antiguo Testamento es con el Nuevo Testamento, y la mejor manera de entender el Nuevo Testamento es con el Antiguo Testamento. Luego tenemos los capítulos del 14 al 18, los versículos del 14 al 18, y por cuestión de tiempo los voy a resumir. En estos versículos vamos a ver que Jesús era necesario que hiciera ser el autor de la salvación para anular el poder del diablo, para libertar a los que estaban a servidumbre del pecado, para llevar a cabo la propiciación, que era el pago, ¿no? En la cruz por nosotros, y socorrer a los que son tentados en el versículo 18. El autor de la salvación para nosotros es Jesús, Él es nuestro Salvador, ¿no? Cristo compartió la misma naturaleza humana, débil y mortal de nosotros, haciéndose solidario con nosotros, y lo mejor, creo que porque pagó lo que nosotros teníamos que pagar. Él murió por nosotros. Al haber pasado por tentaciones y padecimientos, Jesús puede ayudar a todos los que son tentados, a todos los que están atribulados, a todos los que sufren padecimiento, porque Él es un experto. Él pasó por todas las cosas y venció. Él sabe la materia que nosotros estamos
transcurriendo y Él sabe cómo consolarnos, Él sabe cómo animarnos, Él sabe cómo ayudarnos. Todo esto fue conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Era la voluntad de Dios que nosotros tuviéramos una base en Jesús, nuestra roca, ¿no? Para nuestra fe y un fuerte cimiento, ¿no? Una fuerte base para nuestra esperanza a la hora que nosotros recibimos el Evangelio, recibimos la salvación. Entonces, preocupémonos de esta sola cosa necesaria y escuchemos al Espíritu Santo, leamos las Sagradas Escrituras que están escritas por los que oyeron la palabra de Dios y fueron inspiradas por su Espíritu, y seremos bendecidos con esta gran salvación. Que podamos, hermanos, valorar altamente lo que recibimos, que podamos valorar altamente la salvación. No tomemos a la ligera todas las cosas, que podamos cuidar y releer este capítulo que nos habla de esto, yo diría de lo más importante del Evangelio, de lo más importante de entregar la palabra de Dios. Sí, es lindo ver milagros, sí, me alegra, me alegra el alma, ¿no? Ver milagros y ver cosas magníficas del poder de Dios. Pero el verdadero significado o el verdadero motivo por el cual nosotros debemos estudiar la palabra de Dios no es para ver milagros y ver todas esas cosas que a nosotros nos sorprenden, sino para cuidar nuestra salvación. Eso es lo que nos tiene que importar a nosotros, cuidar nuestra salvación. No es un juego, que ninguno de nosotros descuide una salvación tan grande como dice el subtítulo, ¿no? Sino que cada día cuidemos con diligencia de ella. Y sobre todo, cuando vemos que el día de la redención final se acerca. Hermanos, vuelvo a repetir lo que dije el domingo. El día y la hora nadie lo sabe, pero sí sabemos que debemos de cuidar nuestra salvación. Y el capítulo 2 del libro de Hebreos, o de la carta a los Hebreos, nos está diciendo eso. Cuidemos nuestra salvación. Cuidemos nuestra salvación. Y este es mi mensaje para todos ustedes en esta noche. Hermanos, cuidemos nuestra salvación. Hasta acá la palabra de Dios. Espero que haya sido de bendición. Así que el miércoles que viene vamos a estar haciendo la tarea, así que estudie, prepárese, que a dedo vamos a pasar la participación, ¿sí? Vamos a orar todos juntos. Padre, te damos gracias en este momento, Señor, por todo lo que hemos aprendido, Señor Jesucristo, amado Rey, por todo lo que hemos escuchado de tu palabra, Señor Jesucristo, amado Rey. Sabemos que lo que estamos estudiando es tu palabra, Señor Jesús, y lo que hacemos no es para saber algo por el simple hecho de saber, Señor, de conocer, Señor, sino que queremos aprender cada día más para poder aplicarlo y para poder incorporarlo en nuestra vida. Yo te doy gracias en esta noche por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que los bendigas en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, nos vemos sábado y domingo a las 7 de la tarde. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la dulce comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, no solamente hoy, sino para siempre. Juntos decimos amén. Saludo a todos mis hermanos con la paz del Señor. Nos vemos sábado y domingo.